Andrés, gusto enorme que nos acompañes en este nuevo ciclo de política, así que vas a ser un abonado como senador, con todo lo que tenemos para charlar. En un año que te decía recién en privado, no estamos en elecciones, ¿no? No estamos en elecciones. No estamos. Pero puede que se esté en campaña. Seguro. Yo siempre digo eso. Arranquemos por lo más general. ¿Qué año se viene a nivel provincia, a nivel donde vos estás? Es un año verdaderamente un año muy difícil, porque a todos los problemas que tenemos los argentinos, los conocidos, ¿no? Sí. La crisis económica, digamos todavía alguna situación de la pandemia que claramente no fue bien manejada por el gobierno nacional ni provincial. Pero, ¿Te parece que no fue bien manejado? No. ¿En qué aspecto? Bueno, el tema de las restricciones. A ver, es largo, para no recordar, es decir, pasamos del cierre total, la cuarentena eterna, a una apertura indiscriminada. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados en tema médico, es decir, en tema de salud, son catastróficos. Argentina está entre los países con peores indicadores en materia de mortalidad, en materia de contagios. Esto ya es un resultado que no va a poder revertirse. Sí. En segundo lugar, tuvimos la caída económica, una de las caídas económicas más importantes durante la pandemia, aun cuando ¿Vos crees que de alguna manera era evitable algo? A ver, lo que necesitábamos era indicadores racionales, es decir, ir a restricciones, a los cuidados preventivos, a los protocolos y no un parate de la economía muy grande. El gobierno se enamoró de la cuarentena. Sí, se enamoró de que los indicadores de la imagen, tanto del gobernador como del presidente, eran extraordinarios. Vos recordás, sí, estamos hablando picos de aprobación de más del 70-75%, hasta el 78% llegó a tener el gobierno, algo inédito, no se recordaba en la historia de las mediciones, pero uno no puede enamorarse porque la tribuna un día cree que hiciste una buena jugada. Un día te apoyó Exactamente, la gestión. A ver, porque en definitiva había mucho temor. Yo creo que el camino estaba indicado, había que hacer un parate inicial porque había que enfrentarse frente a una pandemia, ante una epidemia que después se transformó en pandemia, en la cual no todos conocíamos qué teníamos que hacer, había incertidumbre en materia sanitaria, había incertidumbre en materia social y mucho temor. Entonces estaba bien preparar el sistema, digamos, sanitario para atender las potenciales, enfermedades que hubo, pero después hubo un exceso. Pero pará, porque me quedé enganchado en el arranque de la charla. Vos decís que todo eso contribuye a un año difícil. Más allá de la coyuntura económica que traíamos. A ver, la pandemia claramente perjudica. Uno no puede decir. Ahora, lo que quedó claro que el electorado en el 2021 no castigó la pandemia, castigó el manejo de la pandemia por parte del gobierno. Pero eso no es todo. Digamos, hoy me parece que el principal problema que tiene el gobierno, que nos traslada a los argentinos, es que está en el medio de una pelea interna, una disputa interna feroz de poder entre el kirchnerismo duro, el otro ala del peronismo que acompaña al Frente de Todos, y esto se traduce en incertidumbre, se traduce en estas idas y venidas con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que es clave para que la Argentina decida si vamos a normalizarnos o por lo menos sostener un rumbo que todavía no se tiene. No hay programa económico, le quieren trasladar a la oposición la responsabilidad de la firma del acuerdo con el FMI. Está bien que el gobierno tenga la herramienta de refinanciar, porque caer en el default sería una catástrofe. Peor que esto. Sí, claramente. Por eso digo que a quienes piensan que cuanto peor... ¿La oposición va a terminar acompañando entonces? Lo que yo creo es que el gobierno tiene que buscar un camino intermedio. Nosotros, desde la coalición cívica, hemos propuesto que, que el gobierno tenga la herramienta de refinanciamiento, es decir, que se autorice el refinanciamiento, pero no que el Congreso tenga que hacerse corresponsable de un acuerdo económico, de un acuerdo con el FMI. ¿Cuál es el término medio? Es eso, es autorizar y que el gobierno lleve adelante. Mirá, hasta antes... Es decir, como que no quieren quedarse pegados si hay un arreglo que no corresponde. Pero no tiene que ver con una cuestión de especulación política, tiene que ver con una cuestión de racionalidad. Históricamente, hasta el 2020,
los poderes ejecutivos siempre tuvieron facultad para utilizar su instrumento financiero. Sí. El kirchnerismo quiso marcar una diferencia con los gobiernos anteriores, fundamentalmente con el gobierno nuestro, y dijo, no, a partir de ahora todo endeudamiento tiene que ser aprobado por el Congreso y todo acuerdo. A ver, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, si el gobierno quiere endeudarse, y querer endeudarse no siempre es tener más deuda, sino muchas veces es refinanciar los instrumentos de deuda, que es, como quien dice, patear la cosa para adelante. Seguro. Situación que es normal y es bueno que esto ocurra, porque cuando eso ocurre quiere decir que al país le creen. Y vos autorizás, pero la legislatura no se mete en el programa de gobierno. El programa de gobierno es del gobierno porque hay un contrato electoral que quien ganó la elección celebró con... Te doy la responsabilidad para que decidas. Perfecto. Entonces, en este caso, digamos, ese corset que puso el kirchnerismo ahora justamente complica. Y peor aún cuando hay un sector que no quiere acompañar, que es la Cámpora a través de su máximo referente, que es... Ahora, yo digo lo siguiente, Sí. no es razonable que la legislatura o el Congreso pueda estar atrás de los programas económicos, que es responsabilidad del Ejecutivo. Y máxime, en este caso, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a ir sujeto a auditorías trimestrales, Sí. que van a implicar justamente una revisión de los ajustes o desajustes del programa económico, con lo cual me parece que ni siquiera es razonable que el Congreso esté atrás de esto. Por eso digo, hay que autorizar al Ejecutivo a que refinancie la deuda. Bajo la responsabilidad del Ejecutivo. Y después será el Ejecutivo quien diga, che, tenemos que... A ver, cuando te dicen hay que hacer ajuste de tarifas, si vos hoy no precisa, el gobierno no precisa el Congreso para llevar adelante su política tarifaria, así ha sido. De hecho, nunca el Congreso participó. Jamás. Entonces me parece que esta Pero sería la ¿cuál salida. crees que es la especulación? La especulación es, A ver. en la mala, subir todos al Titanic. La especulación que tiene el gobierno es decir, ahora somos responsables de todo. Primero, el gobierno no puede convencer a la oposición de que se sume a un acuerdo en la cual los propios no lo están acompañando. Me parece que además... Y lo que hace ruido es eso, ¿eh? Bueno, pero reitero, ahora... No, lo que hace ruido es Claro. que sus propias filas ya estén divididas. Pero yo tengo una pregunta simple. Sí. Si vos fueras legislador, Sí. y viene el Ejecutivo que tiene los instrumentos, que trabaja en eso, viene y te dice, che, necesitamos una herramienta para refinanciar para no caer en default. Cualquier argentino de bien le va a decir, perfecto. Si el marco del acuerdo es razonable, a ver, si a vos vienen y te dicen, che, en los vencimientos que tenemos en el 2022, 2023, podemos renegociarlos con el Fondo Monetario Internacional y esto genera... No vas a poner un palo en la No rueda. pones palo en la rueda. Ahora si vos venís, no, pero yo quiero ver si la política tarifaria... No, espera. A ver, vos llevas adelante tu acuerdo. Si vos después querés modificar la ley de jubilaciones, tenés que venir al Congreso con una ley. Si vos querés aumentar impuestos, tenés que venir al Congreso con una ley específica. Vos no me podés pedir un cheque en blanco para que después vos... Seguro. Así de sencillo. Dame una reflexión de la apertura de Kicillof, porque obviamente estando en provincia la habrás analizado de punto a punto, ¿no? Mirá, la apertura de Kicillof. Lo primero es que el gobernador, el folclore siempre, hablar de la tierra arrasada, de los 4 años de María Eugenia Vidal, y él siempre utilizaba un argumento. Dice, los bonaerenses ya dieron sentencia sobre el gobierno de Vidal. Bueno, él se olvidó que él tuvo una sentencia en el 2021. Intermedia. Sí, pero hubo un rechazo masivo. El gobernador, la provincia de Buenos Aires pasó del 52% de los votos al 39%, 38% de los votos. Es decir, perdieron 14 puntos, que son millones de votos. Y no hizo ninguna reflexión sobre eso. Cero autocrítica. Habló del gobierno, este plan 6x6. Es decir, en estos 2 años para Kicillof no gobernó Kicillof, gobernó la pandemia. Es decir, hubo acefalía de gobierno en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. No asumió responsabilidades, puso ejemplos verdaderamente que son increíbles, diciendo, por ejemplo, el desastre que era el distrito de Moreno. El distrito de Moreno hace más de 28 años gobierna el mismo color político, que es el color político de Kicillof. Me parece que es algo reiterado. Le reconozco que después de 2 años se animó a reconocer que tuvo una oposición constructiva, porque no hay que olvidarse que nosotros durante 2 años
Juntos por el Cambio tuvo mayoría en el Senado, con lo cual tuvimos la facultad de obstruirle todas las leyes. Y sin embargo contó con el presupuesto, contó con la herramienta impositiva. El presupuesto yo creo que, salvo alguna locura, hay que dárselo, si no Pero se puede por eso gobernar. digo, bueno, pero por eso digo, ahora, yo digo que mientras nosotros estuvimos en el gobierno 4 años, el kirchnerismo jamás nos acompañó una ley, ni impositiva, ni la de presupuesto, ni las de emergencia, nunca nos acompañó nada. Con lo cual, me parece que, digamos, hay una responsabilidad. Y a los que, digamos, y este mensaje también yo le digo a quienes están en la oposición, que muchas veces nos dicen, ustedes tienen que ser más duros, no tienen que votarle nada. Me parece que el mensaje fue muy claro. Si hay algo que nos ha valorado la gente es que hemos tenido coherencia, que nos sostuvimos unidos, que fuimos una oposición constructiva, pero una oposición firme, porque el gobernador quiso avanzar con leyes para modificar o colonizar la justicia y se lo frenamos. Quiso avanzar con un proyecto de ley que de alguna manera ponía en vilo la propiedad privada a través de mecanismos de expropiación y otorgarle recursos, aumentar impuestos y otorgárselo a los movimientos sociales. Le pusimos un freno en ese sentido. Con lo cual me parece que el camino es ese, es decir, el camino es ser firmes y muy duros en todo lo que tiene que ver con los aspectos institucionales, de la libertad, de respeto, pero me parece que también hay que madurar y aprender que en la Argentina no puede ser que quien esté en la oposición esté tirándole piedras al gobierno porque le hace mal a la gente. ¿Y cómo viste lo de Fernández, que no es parlamentariamente lo tuyo, pero bueno, todo está enganchado con todo, ¿no? ¿Y cómo viste lo de Fernández a diferencia de Kicillof? ¿O no notaste diferencias? Sí, noté diferencias porque me da la impresión de que... Diferencias que son las que después marcás vos que no tendrían que tener diferencias. Claro, a ver, a mí me da la impresión de que Alberto Fernández está tan entrampado en la interna, en su propia interna, sin olvidarnos algo. Que él es un presidente que fue legitimado con el voto, uno no puede reconocer, pero que su legitimación política es bastante endeble. Porque ahí lo ves mejor a Kicillof. Claro, bueno, obviamente, ¿por qué? Digo, porque de alguna manera Alberto Fernández es inédito que que lo elige la vice. Que lo elige la vicepresidenta. Y es inédito que la vicepresidente lo rete en público y lo conmine a tomar medidas, como fue, ¿te acordás? Después de la... Sí. Por recordar una, después de las PASO, cuando indicó cuál era el camino a seguir, sus funcionarios presentaron renuncias masivas y resulta que terminaron corriendo los funcionarios más cercanos a Alberto y los de Cristina quedaron todos. ¿Y cómo juega el discurso de Alberto? Y el discurso de Alberto está claro que él daba un discurso, es decir, él debió dar un discurso de estadista, de buscar los acuerdos, de buscar los consensos, y sin embargo... Se terminó peleando. Claro, terminó agrediendo a la oposición. ¿Estás de acuerdo que se haya levantado el PRO? No, estoy en desacuerdo. Claramente en desacuerdo, porque yo digo que frente a la provocación hay que tener temple. Yo creo que fue un error. Sí, vos no te hubieras parado. No, jamás, porque digo, a ver, primero, es un error institucional. Primero es un error institucional porque en definitiva, yo digo, nosotros nos hemos comido horas y horas de agresiones de Kicillof y de injusticias, porque Kicillof, además de injusticias, muchas veces miente cuando hablaba de una posición que él lo obstruía, lo decía después, un día después de que le habíamos votado el presupuesto. Pero digo, a veces hay que tener temple. Y segundo, un error político. Porque vos fíjate que el día después, en vez de hablar de la ausencia de Máximo Kirchner, del pésimo discurso de Alberto Fernández, sí, yo sé lo que y vas de a esa apuntar. situación, terminan hablando de nosotros. Entonces, sí, o del posicionamiento de Manes, que le vino mucho a favor con quedarse sentado. Bueno, ¿no? pero digo, a ver, pero lo que digo es que se terminó hablando de una oposición que tiene que mostrarse unida. Y acá es donde yo digo como el fútbol, yo hago estas preguntas cuando estábamos en las reuniones. A veces uno cree que las reuniones políticas son de muy alto nivel o de gran complejidad. Muy técnicas. Yo digo, a ver, pero yo pregunto, si nosotros nos mantuvimos unidos, le votamos en la provincia las herramientas a Kicillof, nos bancamos sus agresiones y nos tocó ganar, digo, ¿por qué ahora vamos a cambiar? ¿Por qué ahora nos vamos a enloquecer? Porque apareció un candidato que porque dice cosas que
A ver, uno las puede decir o las puede hacer cuando está al margen del poder. Sí, bueno. Pero digo, ahora, ¿por qué nos vamos a enloquecer? Si este es el camino. Y me paro en el lado de la gente. No digo que yo pueda interpretar a toda la gente, pero creo que hay un sentimiento mayoritario que lo que se está esperando es de dirigencia política que le aporte racionalidad, previsibilidad, sentido común, que le aporte soluciones a la gente. Las peleas entre los políticos no le solucionan los problemas a nadie. Esta es la verdad. La última. No corresponde que vos analices qué hace políticamente el que está enfrente tuyo, pero fue una movida de opinión. ¿Qué te parece lo que hizo Máximo? ¿Cómo lo viste? No, hablando de todo el su proceso. Apartamiento, su renuncia, su convencimiento de que no lo va a votar. De una irresponsabilidad supina. Siendo portador de apellido también, ¿no? Sí, Porque... de una irresponsabilidad supina. Está claro que está apostando al fracaso del país. Está apostando al fracaso del país. ¿A favor de una conveniencia personal? Sí, claramente. Claramente. Está apostando porque todos sabemos cuáles son las consecuencias. De si no se firma eso. Exactamente. ¿Cuáles son las consecuencias? A ver, si el país está en un enorme problema. Ahora, está claro que quien hace populismo y quien hace política con la plata de los argentinos, cuando empiezan los momentos de la crisis, empiezan a querer correrse. Vos que los tenés sentados a todos ahí al lado, ¿no cayó bien ni en sus propias filas? No, claramente. No, claramente. Esto, a ver, nosotros estamos en presencia de una interna feroz, por lo cual yo creo que Juntos por el Cambio tiene que ser la contracara de esto. Nosotros no podemos estar haciendo disputas internas, primero porque no tenemos asegurado el triunfo. Muchos creen que ya el triunfo está asegurado. Yo ando por la calle y mucha gente dice, no, porque ustedes van a... Miren, después del 2017, después del gran triunfo que tuvimos Juntos por el Cambio... No pensaba que perdían después. Muchos pensaban. Y yo a muchos les dije, miren señores, las elecciones no están ganadas. A ver, nunca se gana, como dice, en las vísperas. Sí. Y yo me parece que más en este estado de situación de las cosas, donde uno anda en la calle. No quiere decir que uno, reitero, uno no se siente un exégeta de la gente, ni intérprete de la gente. Seguro. Pero esto es lo primero. Y segundo, que tenemos que ser la contracara. La contracara es aportar racionalidad, aportar temple. Me parece que nosotros no podemos ser noticia por nuestras divisiones. Quiero cerrar con esto y utilizar una reflexión que hiciste recién con respecto a que hay reuniones que los temas no se manejan tan técnicamente y hasta se pueden utilizar terminología futbolística. Y quiero cerrar con esto. ¿Ustedes tienen los mismos líos que el peronismo adentro? No son los mismos. No, pero como tenor, no digo los mismos de raíz. No son los mismos, pero no debiéramos tener los líos que tenemos. Si nosotros supimos interpretar... A ver, yo creo que la virtud de Juntos por el Cambio fue en su momento, hablo de 2015, interpretar un sentimiento de la gente que necesitaba un cambio y una opción en la Argentina, que nació antes de Juntos por el Cambio, con las marchas de Nisman, con las marchas del campo. Y me parece que el 2019... hubo un porcentaje, gente muy importante, que dijo necesitamos un espacio republicano en la Argentina, un espacio que sea el contrapeso al kirchnerismo en la Argentina y que genere expectativa. Y por eso nos sostuvimos unidos a pesar de la derrota. Y lo logramos hacer así, y esto yo creo que fue el mayor capital político por el cual nosotros volvimos a ganar. Ahora, aquel que crea que volvimos a ganar porque somos los mejores, porque no cometimos errores en los 4 años de gestión, está equivocado rotundamente. Por eso me parece que este es el camino. El camino es tener que es un año claramente de gestión y para quienes no estamos en la gestión en forma directa, es un año de consolidación de las propuestas. Me parece que lo que necesitamos es justamente estar en las antípodas del kirchnerismo. Ahora, la responsabilidad más seria del kirchnerismo, del Frente de Todos, es que ellos están jugando, están jugando al póker en el Titanic. Y el Titanic necesita quien lo conduzca, quien le dé dirección y quien le dé a la gente certeza de que este barco, este transatlántico, el tema es que yo vi el Titanic 20 veces y al final siempre es el mismo de la película. Bueno, por eso digo, está claro. Ahora, necesitamos que esa experiencia no se repita. Y nosotros tenemos la obligación de conminar al gobierno que cumpla su contrato electoral con la gente. Aún cuando nosotros tenemos diferencias, aún cuando nosotros en el 2023
creemos que vamos a generar una propuesta que va a ser superadora y esperamos que los argentinos confíen. Pero nosotros tenemos que, reitero, me parece que bajar un poco los decibeles del protagonismo de muchos dirigentes. Del estrellato. Y además, otra cosa, yo creo que hoy no hay en Juntos por el Cambio un dirigente que sintetice a toda la oposición y que sintetice todos los intereses. Y esto me parece que es clave a la hora de entender que es momento de ir amalgamando y generando, yo diría, masa crítica para generar los nuevos liderazgos que vamos a necesitar de cara a los próximos 4 años. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos, Jorge.